Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil.
Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de... En la película Titanic no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo.
La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación,
pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas, aunque podía albergar hasta 65.
En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante. Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco.
14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos,
terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Hace más de un siglo, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico. De las 2.240 personas a bordo, solo sobrevivieron unas 700. Desde entonces, la tragedia ha sido objeto de un sinfín de películas, documentales y libros. Y aunque hemos aprendido mucho sobre el barco y sobre las personas a bordo, apenas sabemos sobre el iceberg responsable de la catástrofe. Absolutamente nada sobre su tamaño, pero tal vez podamos encontrar algunas pistas. El Titanic fue construido por White Star Line como parte de su nueva flota de transatlánticos de pasajeros. En ese momento era el barco más grande jamás construido y estuvo a la altura de su nombre. El barco tenía 270 metros de largo, equivalente a 2 campos de fútbol y medio colocados de punta a punta, y 53 metros de alto, lo que equivale a cerca de 10 jirafas una encima de la otra. Solo desde la línea de flotación hasta la cubierta, la nave tenía 18 metros de altura, cerca de la altura de un edificio de 4 pisos. El Titanic era lo suficientemente grande como para tener cafés con terraza, un restaurante, una sala de lectura y escritura, un baño turco, un gimnasio y canchas de squash. Incluso había espacio para una piscina. El transatlántico podría transportar un total de 3.300 personas, incluidos 2.435 pasajeros y 900 tripulantes. Aunque el lujo era importante, la seguridad era primordial. El Titanic había sido diseñado para tener 16 compartimientos estancos debajo de su cubierta. Si el casco se viera comprometido de alguna manera en un accidente, hasta 4 de estos compartimientos podrían llenarse de agua, mientras que los 12 restantes mantendrían la nave a flote.
Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó que esto era lo que hacía que el barco fuera verdaderamente extraordinario. Se cree que el hombre dijo: no hay peligro de que el Titanic se hunda, el barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que molestias. Estaba muy equivocado. El Titanic partió de Inglaterra para su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 y se necesitó un solo iceberg para hundir este poderoso barco. Los icebergs son fascinantes. Se forman durante un proceso llamado desprendimiento cuando grandes trozos de hielo se desprenden de los glaciales y flotan hacia aguas abiertas. Al final se derriten y desaparecen. En el hemisferio norte, la mayoría de estos icebergs provienen de Groenlandia, en el sur de la Antártida. Lo que ves encima del agua es solo una pequeña porción de un iceberg, es solo la punta. La mayor parte, hasta el 90%, está oculta bajo el agua. Solo cuando examinas las imágenes completas puedes realmente apreciar cuán enormes son los icebergs. Es la parte del iceberg que no se puede ver la que suele ser más peligrosa. Debajo de las olas hay bordes irregulares por todas partes. Si un barco se acerca demasiado puede recibir graves daños en el casco. Y no solo hay que tener cuidado con los grandes icebergs, los más pequeños, que son más difíciles de detectar, pueden resultar igual de peligrosos. Un gruñidor, por ejemplo, mide menos de 2 metros de largo y solo un poco más de 1 metro sobresale del agua. El Bergy Beat, algo más grande, tiene menos de 4 metros. Los peligros de los icebergs eran bien conocidos cuando zarpó el Titanic. En 1901, el Islander viajaba por el pasaje interior hacia Alaska, chocó contra un iceberg y se hundió inmediatamente. En esa oportunidad, 138 de las 178 personas a bordo lograron llegar a un lugar seguro. En ese entonces no había ningún equipo especial para detectar icebergs. La mejor herramienta eran los ojos. Desde un punto de vista especial sobre el barco llamado el Nido del Cuervo, 2 miembros de la tripulación tenían que mirar hacia el océano y estar atentos a posibles peligros. El Nido del Cuervo estaba ubicado en la parte delantera del barco, a 15 metros sobre la cubierta. Estaba unido al mástil. Desde esta altura, una persona tenía una buena vista del océano. Si veían algo sospechoso, podían tocar una gran campana para hacer sonar la alarma. Posteriormente comenzó a utilizarse un teléfono especial para avisar de cualquier peligro. Pero imagina cuán horrible era este trabajo, especialmente la noche en que se hundió el Titanic. El Nido del Cuervo no era una habitación cálida y acogedora rodeada de ventanas, era como una gran tina abierta y expuesta a los elementos. El 14 de abril de 1912, la temperatura del aire era de alrededor de 4 grados centígrados, que es cercana al punto de congelación. Con el barco moviéndose a unos 23 nudos, más de 42 kilómetros por hora, los marineros deben haber sentido ese aire gélido presionando contra cualquier parte de la piel expuesta. Lo único bueno del trabajo era que el turno solo duraba 2 horas. Frederick Flick fue el marinero que vio el iceberg que hundió el Titanic. Él estaba arriba en el Nido del Cuervo trabajando con Reginald Lee en ese momento. Flick siguió el rastro del lado izquierdo de la nave mientras Lee observaba el derecho. Eran las 10 de la noche cuando los 2 hombres comenzaron su turno. Ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de que hubiera hielo, pero cuando tienes frío y está oscuro, puede parecer una tarea imposible. Peor aún, los 2 hombres ni siquiera tenían binoculares para facilitar su trabajo. Flick insistiría más tarde en que tener binoculares habría evitado la tragedia. Cuando quedaban unos 20 minutos de su turno, los marineros notaron el iceberg. Flick tocó la campana, una vez, 2 veces y otra vez. Luego llamó al puente para informar a la tripulación. Al principio la llamada pareció llegar justo a tiempo. Los motores del barco dieron marcha atrás y el enorme transatlántico logró girar, pero no lo suficiente como para evitar la colisión. El hielo cayó sobre la cubierta del barco. El iceberg atravesó el casco y el agua lo inundó. 2 horas y 40 minutos después, el Titanic se había ido. Y aquí tenemos la pista número 1. El iceberg era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista en la oscuridad de la noche sin binoculares. También era tan alto como para que cayeran pedazos de hielo sobre la cubierta del barco. Dado que todo esto sucedió mucho antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, nadie a bordo habría estado tomando fotos o videos en ese momento, por lo tanto no tenemos imágenes del iceberg, pero sí hay fotos de un posible candidato que fueron tomadas más tarde ese día. El SS Prince Adalbert navegaba cerca de la zona la mañana del 15 de abril de 1912. El mayordomo del barco aún no se había enterado de lo que le había sucedido al Titanic, pero cuando vio un iceberg flotando se vio obligado a fotografiarlo. ¿Por qué? Había una línea de pintura roja en la parte inferior del iceberg, lo que indicaba que probablemente había chocado con un barco en las 12 horas anteriores. Se tomó una segunda foto desde un barco llamado Minya, que fue enviado al área para buscar restos de la colisión.
El capitán de Carteret dijo que entre los restos solo había visto un iceberg. También notó una raya de pintura roja en él. A partir de las fotos y los relatos de los testigos, los informes de los periódicos estimaron que el iceberg tenía entre 15 y 30 metros de alto y entre 60 y 120 metros de largo. Esa es la pista número 2. El iceberg que chocó contra el Titanic probablemente comenzó su viaje por el océano desde la costa de Groenlandia, pasando por la bahía de Baffin hasta el estrecho de Davis. Desde aquí debió deslizarse por el mar del Labrador y finalmente llegar al Atlántico. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Los glaciares de Groenlandia forman entre 15.000 y 30.000 icebergs cada año. Algunos pequeños, otros más grandes. De estos, solo el 1% llega al Atlántico. Los otros simplemente se derriten en el camino. Sabemos que la temperatura del océano Atlántico donde ocurrió el hundimiento era de alrededor de menos 2 grados centígrados. Para los humanos esto podría causar congelación o hipotermia, pero esa temperatura es en realidad cálida para un iceberg. La mayoría solo duraría de 2 a 3 años en el Atlántico Norte y se derretiría lentamente en las aguas más cálidas. Con base en esto, es probable que el iceberg del Titanic haya partido de Groenlandia en 1910 o 1911 y se haya derretido por completo a fines de 1912 o 1913, pero dado que llegó al Atlántico y logró causar daños significativos al barco, tenemos la pista número 3. Nunca sabremos con certeza el tamaño del iceberg de ese día, pero sí sabemos que definitivamente no fue un gruñidor o un Bitbergi. Ambos tipos de icebergs son demasiado pequeños y si el hielo se esparció por la cubierta durante la colisión, debe haber tenido más de 18 metros. El iceberg que hundió al Titanic era realmente formidable y siguen siendo una amenaza. Recientemente, en 2007, el crucero Explorer chocó contra uno y se hundió en el mar de Weddell, en la Antártida. Afortunadamente todos sobrevivieron. La Patrulla Internacional de Hielo se creó en 1914 tras el hundimiento del Titanic. La organización sigue en funcionamiento hoy en día y está compuesta por representantes de varios países. Usando aviones y radares, la patrulla localiza y rastrea los icebergs más grandes. Esta información está disponible para cualquiera que la necesite. Así es como se evitan más tragedias oceánicas. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte.
Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes.
¿Cómo pudo hundirse en solo 2 horas y 40 minutos un barco construido por las mentes más brillantes de su época y considerado insumergible? Quizás podamos resolver el misterio adentrándonos en los tornillos del Titanic. Y lo digo literalmente. Todo comenzó con una elegante cena en Londres en 1907. Lord William James Parry tenía una gran idea y necesitaba a las personas indicadas a bordo. Invitó al director de la compañía naviera británica, White Star Line, a conversar. White Star ya navegaba el éxito con los viajes transatlánticos, haciendo una fortuna transportando inmigrantes a América. Pero la competencia era feroz. Cunard, uno de sus mayores rivales, acababa de lanzar 2 elegantes y veloces barcos, el Lusitania y el Mauretania. Estos barcos eran lo último en velocidad y lujo. Parry no iba a quedarse atrás. Como presidente de una compañía irlandesa de construcción naval, pensó que si se aliaba con White Star, podrían dominar el mercado. Esa misma noche, durante la cena, comenzaron a idear toda una flota de transatlánticos, el Olympic, el Titanic y un tercer barco que eventualmente se convirtió en el Britannic. Pronto, esas ideas se volvieron realidad. Comenzó la construcción del Titanic y su gemelo, el Olympic. Fue tan impresionante que tuvieron que construir 2 nuevos astilleros en Queen's Island, conocida como el Barrio Titanic, en el puerto de Belfast. Pero construir algo tan masivo no era nada fácil. Harland & Wolff, la compañía británica a cargo de la construcción, tenía las manos llenas. Era el barco más grande que alguien hubiera intentado construir, y se necesitaron 15,000 hombres trabajando día y noche para hacer realidad el sueño. El Titanic y su gemelo se planearon con 269 metros de largo, lo suficiente para superar por 37 metros a los nuevos transatlánticos de Cunard. Al terminarse, el Titanic medía lo mismo que 4 cuadras y era tan alto como un edificio de 9 pisos. Además de ser el barco más grande de su época, también obtuvo otro apodo. Cuando la revista Shipbuilder lo examinó, lo calificaron como insumergible. Pero algo salió muy mal en el camino. Si le hiciéramos una radiografía al Titanic, encontraríamos 2,000 placas de acero, cada una de hasta 9 metros de largo y unas 3 toneladas de peso. Para armarlo, lo construyeron como un esqueleto metálico gigante, con la quilla como columna vertebral y las placas del casco formando la cubierta exterior. Para vencer a la competencia, el Titanic tenía que ser enorme, pero también rápido. Para lograrlo, tuvieron que innovar con las hélices. Tenía 3, 2 externas de 3 aspas y una central de 4. Las externas, de 7 metros de diámetro, eran impulsadas por los motores de vapor. Estos motores eran los músculos del barco, convirtiendo el vapor en la potencia que giraba las hélices. La hélice central era más pequeña, de 5 metros, y funcionaba con una turbina de vapor de baja presión. La combinación de motores y turbina era tecnología de punta en esa época, y permitía al Titanic navegar a unos 21 nudos. Eso es, aproximadamente 39 kilómetros por hora, lo cual no suena muy rápido, pero para un barco de ese tamaño, era impresionante. Las hélices estaban hechas de bronce de manganeso, un material elegido por su resistencia a la corrosión. Créanme, esto es clave cuando atraviesas agua salada del océano. Este sistema de motores podía generar hasta 46,000 caballos de fuerza, el equivalente a 230 carros combinados. Para mover el barco, había 2 grandes hélices a los lados, conectadas a motores que funcionaban como bombas gigantes, impulsándolo hacia adelante. Luego estaba la tercera hélice en el centro, que funcionaba como turbina de vapor, un tipo especial de motor que le daba impulso extra y usaba menos combustible. Todo este sistema no era solo por potencia, también por velocidad. Otros barcos ya usaban la turbina de vapor desde años antes, pero como el Titanic era más grande y pesado, su sistema tenía que ser extra potente para mantenerlo rápido, estable y cómodo para todos a bordo. Así que, después de 2 años de arduo trabajo, el Titanic estaba listo para su primera prueba. El 31 de mayo de 1911, una multitud de 100,000 personas se detuvo a ver al Titanic deslizarse hacia el río Lagan. Lord Peary estuvo acompañado del millonario estadounidense J.P. Morgan, quien había adquirido el control financiero de la compañía White Star. El Titanic flotó por primera vez, pero tardó otro año en equiparse.
que es jerga naval para convertir ese esqueleto de acero gigante en un lujoso palacio flotante. Tenía de todo: alberca climatizada, baños turcos, palmeras en los cafés, cancha de squash, un salón comedor de primera clase para 554 personas. Según algunos reportes, la suite más lujosa del Titanic fue reservada por una estadounidense llamada Charlotte Drake Cardessa. Pagó $2.500 en 1912. Incluso hoy, eso es mucho dinero por un viaje. Pero si hacemos la conversión, serían unos $75.000 actuales. Todo por un boleto de ida a través del Atlántico. Los trabajadores se apresuraron a terminar de pintar y pulir el Titanic para el 31 de marzo de 1912. El capitán de White Star, Edward John Smith, de 62 años, abordó para supervisar las pruebas finales del transatlántico más grande del mundo. El capitán incluso dijo que este sería su último cruce del Atlántico. Al llegar a América, se retiraría. El 10 de abril, el barco estaba listo para su viaje inaugural. Zarpó hacia Southampton para cargar carbón y a sus primeros pasajeros. La pasajera Sylvia Caldwell le preguntó a un marinero si ese barco gigantesco era realmente insumergible, a lo que él respondió con la icónica frase: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». 4 días después de zarpar, el RMS Titanic encontró su destino. Aunque el barco recibió advertencias sobre icebergs, navegaba muy rápido en la oscuridad. Cuando los vigías finalmente vieron el iceberg, estaba demasiado cerca para detenerse o virar. Imaginen intentar frenar de golpe un carro enorme. Ahora imaginen que ese carro pesaba 20,000 veces más que un vehículo normal y se movía absurdamente rápido. Cuando el Titanic intentó esquivarlo, terminó raspando el iceberg por un costado. Aunque la tripulación intentó frenar y girar, el barco rozó el iceberg, abriendo 100 metros del casco y dañando 6 de 16 compartimentos estancos. Esto hizo que la proa se hundiera, mientras la popa se elevaba, como cuando un lado de una palanca pesa demasiado. En un ángulo pronunciado, el barco comenzó a partirse por la mitad, y así fue como finalmente se hundió. Pero, ¿por qué el casco y los remaches se rompieron tan fácilmente? Una expedición en 1991 descubrió piezas del casco del Titanic y encontró que el acero usado era extremadamente frágil, especialmente en temperaturas bajo cero como las de esa noche. El acero no se dobló ni cedió bajo presión. Se rompió como vidrio, empeorando mucho el impacto. Los análisis químicos revelaron que el acero tenía altos niveles de azufre, lo que lo debilitaba. Este tipo de acero frágil, combinado con la alta velocidad y las temperaturas bajo cero, fue una receta para el desastre. Bueno, había fallas en los materiales, pero el diseño del barco también tenía serios problemas. Esos compartimentos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, así que cuando el agua entraba, se desbordaba de un compartimento a otro, acelerando el hundimiento. Si el barco se hubiera construido con mejor acero, un casco doble o compartimentos estancos mejorados, el desastre podría haberse evitado. Quizás lo suficiente para que el RMS Carpathia llegara a rescatar a todos a bordo. El Titanic no era insumergible, pero para su época fue un triunfo de la ingeniería y el lujo. El problema es que ni los mejores diseños pueden siempre vencer a la naturaleza.